Continuamos en esta mañana aquí en Entre Líneas y ya miércoles nos metemos un poco en recorrido de análisis político, ¿no? De lo que está sucediendo y lo tenemos en línea a Pedro Bernengo. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Carolina y Gastón te saludan. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá. Sí, todo bien, por suerte. Bueno, contanos, arrancamos. Dale, bien. Me parece que para entender un poco también la escena nacional, me gustaría como poder hablar quizás desde un poco de lo que está pasando en la oposición, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, ahí como que la oposición lo que está pasando es que, por un lado, hay como tres principales respuestas, ¿no? Hay como una cuestión de esperar a ver que el gobierno se empiece a desgastar solo. La otra es una idea más, si se quiere, pesimista, es que ya al gobierno le va a ir mal, entonces básicamente es como rápido el descenso en las encuestas y rápidamente se busca alguna otra salida institucional o de algún tipo, y algunos incluso hasta piensan que le puede llegar a ir bien. Entonces, si piensan que le puede llegar bien, es básicamente acomodarse. Eh, ¿Vos decís? Algunos Y dicen esto es eso dentro de la política, oposición. esto es política, amigo. Es la más complicada, pero a ver, de los que piensan que el gobierno como que se puede desgastar, tampoco es que piensa que va a derrumbarse el gobierno, sino simplemente es una cuestión de esperar a que esté débil y a empezar ahí a aparecer más en agenda y mostrar más su agenda. Eh, pero por ahora la oposición está siendo muy reactiva o bastante pasiva en algunas cosas, ¿no? Y me Como parece que que ese, es ese solamente es, una respuesta contraria a lo que propone el gobierno, no una propuesta alternativa a lo que trata de hacer. me parece que es esa la postura, ¿no? Más pasiva. Y me parece que son tiempos para estar más activos que pasivos. Sí, o sea, varios proponen eso, ser más activos y empezar a decir, bueno, tener una agenda propia y más autónoma. Pero sí, sí, si ustedes se acuerdan, esto también sucedía ya en el gobierno de Macri, que era básicamente, bueno, Macri proponía, no sé, una reforma jubilatoria y lo que se hacía era como marchar en contra de eso, pero tampoco es que había una agenda distinta a lo que el gobierno proponga, salvo quizás lo que fue en su momento el movimiento feminista, pero bueno, eso fue como bastante más social y no fue tanto de la cúpula política. Ujú. Bien. Entonces, la dirigencia está un poco ahí a la espera a ver qué va a pasar con el gobierno. O sea, no está poniendo las cartas sobre la mesa en ese sentido, ¿no? Eh, Incluso hay sectores del gobierno, de la oposición, perdón, que piensan que esto es como un ajuste necesario, y lo plantean así, como un ajuste bueno, alguien lo tenía que hacer y que lo haga el gobierno y que se le explote todo a él. Pero bueno, es una posición bastante irresponsable Yo, a mi sí, entender. ¿no? Porque entonces es mentira que luchás en contra de lo que plantea el oficialismo. Porque en realidad lo que no Sí, querés es sí, hacerlo vos, hacerte cargo vos de este dolor. Pero no es que sí, te opones, no es que estás en contra. Eh, sí, sí. Y quizás, a ver, para empezar a diferenciar un poco de los diferentes tipos de oposiciones que hay, ¿no? A ver, hay un tipo de oposición más que se podría llamar como peronista, progresista o de izquierda, que sí intenta como que, bueno, es momento de activarnos, es momento de hacer alguna movilización o marcha y mostrarnos más en la calle. Hay otro tipo de peronismo mucho más ortodoxo, si se quiere, mucho más conservador en varias cuestiones, que tiene muchas relaciones con lo que se llama el poder real, que ven en Milei buenos ojos incluso en muchas cosas. Y eso hay. Incluso, bueno, hay sectores dentro del peronismo que tienen vínculo bastante cercano con varios funcionarios de Milei.
Bueno, acá tenemos Eh, un problema entonces. O se dejan de llamar peronistas, o porque si sos peronista no podés permitir que despidan 11.000 tipos. Eh, ya ahí hay algo que sí, choca en la doctrina. sí. Hay algo que no entendieron. Ahí, Pero, ahí hay varios que son, por ejemplo, gobernadores, o sea, el peronismo más del interior, un peronismo muy contrario a la figura de Cristina, principalmente, como que la ven con muy malos ojos. Entonces dice, bueno, este quizás sea nuestra oportunidad, dice este peronismo, de sacarnos de encima a lo que es el kirchnerismo con Milei, ¿no? Viene Milei y reacomoda todo el escenario político nuevo. Y Sí, bueno, y vamos a aparecer nosotros como un peronismo no kirchnerista, sí, pero nuevo como oferta electoral. es Eso es lo que ficticio plantean eso. ellos. No, está bien, pero es ficticio porque, a ver, los gobernadores y cada uno en su lugar tiene sus empleados y tiene su gente. Entonces, hablando de justamente del despido de los trabajadores del Estado. Vos si sos peronista no Sí. podés no manifestarte en contra del despido de gente. Entonces, Bueno, tolerar sí, sí, porque eso vos te es, querés sacar una mochila de encima, y me parece no, que... pero de sí, hecho hemos visto todo este fin de semana y anteriormente también, ¿no? Voy a dar nombres directamente, lo tuvimos a Santoro, a Grabois, a, ¿cómo se llama? Ay, pero, claro. eh, Eso es más como el kirchnerismo, lo que nosotros conocemos como más el sector peronista kirchnerista. sí, y Axel Grabois, incluso, todo, sí. Me falta uno, no me sale el nombre. Grabois. incluso yo podría decir, hay como incluso una interna ahí entre un peronismo más ortodoxo que se reivindica como más nestorista o más kirchnerismo viejo, que es Moreno, que Moreno. incluso cada tanto le pega a Kicillof, ¿no? Entonces, el peronismo está muy desorganizado en ese sentido y todavía no se sabe muy bien cuál va a ser la figura que va a salir. Hace poco, bueno, salió Massa a hablar sobre que, bueno, que esto fue una estafa electoral, que la Sí. gente no se equivoca cuando vota, pero que es una estafa electoral. Ujú. Pero bueno, este es el marco, o sea, el peronismo se ve que todavía no entiende o no encuentra un discurso adecuado y una movilización y una forma De de unidad encarar este también, ¿eh? proceso y van teniendo diferentes tácticas y estrategias para apoyar o criticar o pseudo criticar o criticar más directamente, ¿no? Como que no se entiende muy bien todavía el rol que van a ocupar. Pero bueno, también piensan que es muy temprano, o sea, eso hasta Santoro lo he escuchado decir que, a ver, van 3 meses de gobierno, todavía no podemos tener como una actitud irresponsable de decir, bueno, este gobierno se acaba mañana. Algo que sí dice Moreno, por ejemplo, ¿no? Moreno cada Sí. vez que puede dice, bueno, en 2, 3 meses se termina este gobierno. Bueno, yo igual lo escuché la semana pasada a Santoro, que estuvo en una Sí, mesa con con Nacho Levis y con Juan Grabois, y hablaban, hablaban de los tiempos que la gente tiene que salir un poco a la calle. Por eso creo que falta como una unidad en todo el discurso, ¿no? Lo vemos ahí a los tres, después lo ves a Axel por el otro lado, por la provincia, a un Moreno que también está copando las redes, ¿no? Que vio la sí, estrategia. eso sí. Veo a muchos pibitos, ¿no? Muchos pibes y como que supo meterse, me parece, por ese lado. Y lo tenés al otro también dando vueltas a Cuño, que también sale a dar títulos cada dos por Acuña, sí, tres, sí, sí, exactamente. también. Pero bueno, sí, También. falta como un frente, como una unidad y decir, bueno, esta es mi figurita a partir de ahora, ¿no? Massa Sí, volvió a reaparecer, como bien vos lo decís. sí, yo creo que ahí, a ver, ahí hay varias cuestiones todavía que no. Hay como una desmoralización del gobierno anterior todavía, como que todavía esas heridas no sanaron, Ujú. y al no resolver un poco eso y no entender o no ponerse en juego cuáles fueron los errores principales de ese gobierno, y para no volver a repetirlo, el peronismo como que va a estar en esta disputa interna. Eh, Mientras tanto, bueno, cada uno trata de posicionarse de lo mejor posible. O sea, si nosotros nos fijamos incluso, hubo una semana donde Milei y Cristina eh, empezaron a polarizar, se polarizaron por Twitter, Sí. pero ese debate entre presidente y expresidente eh,
si ustedes se fijan, es un debate que se da en términos políticos, que eso está bueno, y no en términos judiciales, como si era en la época de Macri, ¿no? En la época de Macri, en ese sentido, todo lo que era la mesa judicial de Macri, con Garabano y otros en ese momento, sí iban muy por la agenda judicial y trataban de, no sé, en ese momento Vudú, Devido y Cristina. Hoy hay algo de eso quizás con lo que fue la secretaria Alberto, pero es mínimo, la verdad, en comparación a lo que fue esa época. Se ve que en ese sentido dijeron, bueno, estos son los límites de la política, o sea, discutamos política, no nos metamos en cuestiones judiciales por ahora, y como que ese acuerdo hay. Incluso ese acuerdo logra atravesar todos los partidos con la designación, si ustedes, del juez Ariel Lijo. En principio, el juez Ariel Lijo está como aceptado por casi toda la clase política. Pero bueno, porque ahí está muchos poderes económicos detrás que atraviesan a todos los partidos, la verdad. Entonces, bueno, Ariel Lijo es alguien que seguramente o bastante probable sea designado como ministro de la Corte y apoyado por 2/3 del Senado. Y recordemos que 2/3 del Senado estamos hablando de gente del peronismo en ese sentido y gente que tiene sobre todo Cristina ahí. Ujú. Entonces, bueno, hay algunos como, bueno, básicamente lo judicial como alguna especie de consenso o acuerdo macro y discutamos algunas cuestiones políticas. Yo no veo una cuestión donde básicamente sea la posición más dura, quizás la de Moreno, la de, bueno, este gobierno explota y estalla ya y se estrella, sino va a ser más como, bueno, limitémosle el marco de acción al gobierno en todo caso y tratemos de proponer una agenda. A mí me sorprende que, por ejemplo, el peronismo no proponga una agenda sobre jubilados, que fue donde más afectados hubo, ¿no? Sí. Ahí como que faltó quizás algo para hacer en el Congreso, en el Senado, como propuesta y como agenda más propia del peronismo que levante, ¿no? Como una bandera para levantar ahí, en ese sentido. Sí, creo que yo digo, mirándolo como ciudadano, hay un sector que estamos esperando, digamos, como que suceda algo, ¿no? Y no a largo plazo, porque entendemos que cuando se dice esto recién comienza, denle tiempo, y darle tiempo no, porque al no comer, no recibir tu medicación, no le puedes decir, no, espera para comer, Total, ¿no? total, Entonces, Porque total. aparte sus es lo prioridades son otras, sus prioridades son beneficiar a los bancos, sectores financieros rápidamente. Y los jubilados cobran en cuotas. Hay algo que... Sí, sí. sí. No, O y sea, hay tolerable... algo que también hablaba con varios dirigentes como intermedios, es que hay como una especie de patología de la verticalidad, que lo nombran un poco así. Es básicamente, a ver, yo no voy a salirme de la foto, te dicen ellos, que son cuadros intermedios, algunos referentes, porque voy a esperar a lo que diga el dirigente. Y eso ya viene de hace varios años. Ujú, Entonces el dirigente, si no baja la línea y no dice algo claro. que sea muy contestatario al gobierno, ellos no van a proponer algo distinto y no van a tratar de tener iniciativa. Entonces, como que la militancia en ese sentido se queda un poco Y en el con molde. inercia, ¿no? Como, sí, medio, sí, sí, total. En eso se Eh, diferencian con la Libertad Avanza. ¿Te acordás que en un momento uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y después vos Tal le cual, preguntabas a algún sí, referente importante y te decían, y en la Libertad Avanza tenemos libre pensamiento, cada uno dice lo que quiere. sí. sí. Bueno, Sí, No será que tiene, justamente, que bueno, para ellos no tiene ningún costo. justamente eso me sirve, ese comentario me sirve algo que dijo, bueno, Daniel Santoro, que es, bueno, un artista, como que trabaja también peronista y viene trabajando Daniel Santoro con algunas ideas del pensamiento nacional, ¿no? Y él dice, bueno, hay significantes ya del peronismo que no dicen nada, ¿no? Como consignas huecas o gastadas. Y esas consignas huecas o gastadas que no conectan un poco con la realidad actual, se da por básicamente esa falta de vitalidad de la militancia a veces, de que no ujú, proponen una agenda, no proponen nuevas ideas. En cambio, por ejemplo, el concepto de casta no podrá gustar más o menos, pero el concepto de casta como que describía bien una realidad y le da como una carga valorativa, ¿no? De impugnación, de injusticia, y con eso generó una especie de movimiento en gente para que lo termine votando a Milei.
me gustaría tener como esas consignas nuevas, esos marcos mentales nuevos del lado del peronismo también. Claro, Que creo, bueno, que falta ahí. Y Falta como intelectuales orgánicos que piensen esas ideas. sí, las canciones nuevas se ve que todavía las están escribiendo, porque todavía no Sí, salió bueno, ningún hit. cuando Kicillof dijo eso de las canciones nuevas, le salió rápidamente Máximo Kirchner a criticarlo también. sí. Entonces veamos todos los problemas que hay ahí del peronismo que está viviendo, ¿no? Eh, Sí. y hay algo dos últimas cositas que me gustaría comentar. Ujú. El peronismo viene ya, esta división que estamos viendo en la superestructura, o sea, de narcisismo de las pequeñas diferencias o egos que hay dentro de la dirigencia, de sale Cuño, sale a criticar a todos, sale Moreno a criticar a todos, después viene otro y sale a criticar a los otros. Bueno, en el fin de semana tuvimos una pelea entre Martín Guzmán por Twitter, ¿no? Martín Guzmán volvió a hablar contra los pobres que dejó Massa y bueno, Michel, que es la mano derecha de Massa, lo salió a criticar a Martín Guzmán. Bueno, todas esas peleas que se ven en la superestructura ya vienen del peronismo de hace varios años atrás, que varios sociólogos y politólogos lo vienen analizando, ¿no? Que es más que nada en el 2012 o 13 esa división en la estructura del peronismo, que después en la superestructura se ve. ¿Cuál es la estructura del peronismo donde se divide? Por un lado, movimientos sociales y sectores profesionales progresistas que se queda más con la candidatura de Scioli en el 2015 y en el 2012 o 13 el movimiento sindical más trabajadores formales y en blancos y algunos, sobre todo pequeños empresarios o empresarios que se quedan más con la representación de Massa. Si se acuerdan, en el 2012 ahí hay una división en el peronismo, cuando Sí, Massa se va que es el Frente del Renovador. gobierno. Claro. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí ya empieza esa división y después se da eso en el 2015 se exacerba con la gran división del interior del peronismo, todos los gobernadores por un lado y después el conurbano o la provincia de Buenos Aires por el otro, ¿no? Donde Cristina y Kicillof y el kirchnerismo se termina apoyando más en el conurbano, donde, bueno, hay más movimientos sociales, hay más ese tipo de organización. Ujú. Bueno, o sea que Entonces, bueno, habrá que ver cómo sigue eso, ¿no? sí. Ojalá que en algún momento el peronismo logre encapsularse o representarse en alguna figura, no sé si nueva, pero que logre con todas esas contradicciones contenerlas en Sí. cierta forma. Sí, Ese nuevo El liderazgo. espíritu del peronismo ayornado al Ujú. 2024, ¿no? Sí, sí, total. tal Sí, cual. sí, creo que ahí faltan varias ideas y propuestas para repensar el peronismo, me parece. El peronismo siempre fue un partido que se lo denominó como un partido de orden, un partido de Estado, un partido que reconstruye muchas veces el Estado. O sea, si recordaban el 2001 fue la destrucción prácticamente por un estallido social. Bueno, ¿quién fue el que recompuso el Estado? Un poco fue Dualde y otro poco fue Néstor. Entonces, en ese sentido, eso ya lo había hecho incluso Perón en los 70, ¿no? A Perón le piden que a la propia gente que lo había echado o lo había exiliado, que vuelva porque Argentina también vivía en un momento de bastante crisis y era como, bueno, el partido del orden es como algo que el peronismo mantiene. Sí. Después vino Alberto Fernández, que tendría que haber hecho lo mismo, volver a mantener o recrear un nuevo orden social, y se vio que por inactividad, por alguna cuestión de falla política, no terminó haciendo nada, ¿no? Y terminó molesto con todas las tribus dentro del peronismo. Sí. Se perdió una gran oportunidad, Alberto Fernández. Se ha perdido una oportunidad, bueno, y esa oportunidad hay que pensarla ahora de vuelta, cómo se va a reconstruir, ¿no? Para los próximos años. Tal cual, y creo que es lo que estamos muchos esperando, ¿no? De que haya un poco más de unidad en todo esto y estas figuras, o sea, que muchas son importantes, vos nombrabas y lo nombramos acá Santoro, que creo que estos años ha ganado como una visibilidad bastante importante, pero un trabajo también, ¿no? Pero bueno, sí, se necesita un poco más de unidad y que realmente puedan entre ellos acomodar toda la cuestión y que digan, bueno, a partir de ahora este es el que nos representa, pero bueno, creo que todo lo que se necesita que sea ya. ¿No? Porque yo Sí, creo igual tiene que que ser Mm. pensando en la gente, ¿no? En el bienestar de la gente. sí, claramente. Porque lo que se necesita son respuestas contundentes frente a tanta crisis y como todas las columnas que terminamos siempre hablando del impacto social, ¿no?
Así que bueno, creo que es clave y Sí, bueno, pero hay que seguir esperando, evidentemente. sí, hay que seguir esperando. A ver, lo que puedo decir es, Santoro, si bien no viene del peronismo en sí, es alguien que logró, en cierta forma, representar al peronismo de Capital Federal, que es muy distinto al peronismo de las provincias, ¿eh? Hay que tenerlo en Sí. cuenta eso. O Ujú. sea, la provincia, el peronismo de la Capital Federal que Santoro logra representar es muy progresista o progresista, si se quiere. Y en cambio la de las provincias es mucho más conservadora, ¿no? Conservadora popular, pero conservadora al fin y al cabo. Sí, ahí lo Eh, tenés a Axel y también. bueno, Axel en ese sentido también es de la provincia. Axel es una cosa muy extraña porque Axel es alguien que viene del Nacional Buenos Aires, alguien que lo podemos decir como una persona de clase media profesional, que logra entrar a la gobernación de Provincia de Buenos Aires, donde la Provincia de Buenos Aires siempre ha tenido gobernadores más bien de derecha, si se quiere, el peronismo. No, nunca ha logrado tener algo así como un candidato y un gobernador más progresista o de izquierda dentro de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Podemos ir a Roucauf, podemos ir a Felipe Solá, podemos ir a Daniel Scioli. El mismo Dualde. Lo único así, mismo, lo único así que podríamos denominar que era parecido en cierta forma a esto fue Cafiero, pero bueno, Cafiero en ese momento estaba muy como reflejado en lo que era en ese momento la figura de Alfonsín. Pero bueno, después ya vino Menem y le ganó la interna y ahí se recambió todo un poco. Sí. Pero bueno, habrá que ver. Tampoco es que Cafiero era progresista, porque venía más del cristianismo y también del conservadurismo popular, si se quiere. Pero bueno, en comparación a lo que después vino como Dualde, Scioli, Rucauf o Felipe Solá, sí, sin duda más tenía ideas mucho más progres, si se Ujú. quiere. O Bueno, más socialdemócratas, ¿no? Se podría sí, llamar. Sí, Diría Moreno. sí, sí, diría Moreno, más socialdemócratas, sí. Sí, tal cual. totalmente. Bueno, Pedro, excelente el análisis y bueno, a seguir esperando entonces. Dale, perfecto. Un Nos vemos. abrazo. Chau, chau. Chau, Hasta chau. luego.